El Rincón de Vía está de aquí a 3 leguas. ¿No sabes dónde está el Puerto del Águila? No. Demos enseñar. El Puerto del Águila está yendo desde Llerena para la Puebla, pasando el puente de la Ribera, de la Ribera. A la izquierda está el caserío ese, un caserío muy grande, que es el Puerto del Águila. Ese caserío era de Doña Mariana, ahora será de las hijas. Y enfrente, desde el cortijo, desde el jardín del cortijo y eso, se veía el cortijo donde estábamos nosotros. Estaría a unos 2 kilómetros del caserío ese, o 2 kilómetros y medio, o 3. Y era una finca que tenía 600 fanegas. La tenía en arrendamiento. Los dueños la tenían en arrendamiento. Se la arrendaba a ganaderos para tener ganado. Mi padre en lo que más corría era con la arbolea. La arbolea allí, la arbolea que hacían los arrendatarios era a gusto de mi padre, que entendía, sabía la limpia muy bien, y era a gusto de mi padre. La arbolea encina, sí. Todo poblado de encina. Sí, entonces los arrendatarios lo que sacaban de la encina, ¿qué era? Era para ellos, la leña que sacaba era para ellos. Ajá. De la poda la hacían ellos, pero a gusto de mi padre. Que le iba marcando lo que podían podar. No podían dar más de la cuenta. Ajá. Porque ellos lo que quisieran era caer en mucha leña, pero claro. Eso tampoco. Eran limpiadores que sabían y le preguntaban, mi padre iba una vez allí en la mañana nada más, y a luego no volvía hasta el día siguiente, pero le llegaba, si algún cuarteo grande tenían que hacer, se lo indicaba a mi padre. Yo tenía 18 años cuando se vino mi padre de allí. Mi padre que sembraba, lo que ganaba era lo que le daban. Le daban 10 fanegas de siembra. Y eso, pues yo estaba mucho tiempo arando la tierra y sembrándola y segando y en la era y luego en lo demás pues limpiándole también a los arrendatarios, limpiando también con los arrendatarios, y íbamos haciendo trabajo allí con sueldo era, si te digo, se va a reír porque eran 5 duros lo que le daban mensual. Así que ya ves el sueldo que tenía. Sí. Lo que era lo que sembraba y, claro. y los bichos que teníamos. Claro. Que teníamos también 30 y tantas cabras, que la producción eran claro. de mi padre. Claro. Y a los cochinos se engordaban, le admitían una cochina, las crías vendías al año. Y tres cochinos mayores, así que engordaba 3 cochinos y la cría vendía al año, pues claro. Cuando pasaba el año por ellos salían de allí gordos. Claro.